y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu tómame, siempre quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, moléame. Tómame, siempre quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Con tu amor moléame. Tómame, siempre quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Igualmente saludamos a los hermanos del otro lado del canal. El Señor los bendiga, los conforte y los aliente siempre en todas las cosas. Tomamos asiento un minuto. Tenemos hoy el informe de la evangelización. Pero antes de ello yo quería hacerles un comentario, ya que en muchas ocasiones a veces los hermanos necesitan dinero y lo primero que hacen es pedir un préstamo. Respecto a eso estuve hablando con el pastor Pablo, porque él tiene conocimiento de esas cosas. Entonces el pastor me explicaba lo siguiente. Me decía así: en los bancos, cuando te dan un préstamo, te lo dan al 3% mensual. 3% mensual es lo que le cobran en los bancos. Pero los prestamistas particulares, que cosa que no está prohibida por la ley, los prestamistas personales, no, ellos cobran el 10% semanal. Y si no paga en alguna oportunidad, la próxima es el 20% la cuota semanal. Estoy hablando por semana. El 10% por semana en 4 semanas son el 40%. El banco cobra el 3% mensual. Entonces, ¿a dónde quiero apuntar con esto? A que ustedes sepan que no se tapa un agujero de una deuda haciendo un agujero más grande. Porque ha ocurrido acá y ha ocurrido también en la iglesia central, de hermanos que piden préstamo, no pueden pagar, entonces bueno, total sacamos otro préstamo o el mismo prestamista y dice: yo te doy otro préstamo y con ese préstamo cubrís y a su vez empezás a pagar de vuelta, y es algo de nunca acabar y que el agujero se va agrandando más y agrandando más y no se cierra un pozo haciendo otro pozo, no se puede hacer. ¿Por qué quiero hablar esto? Para que ustedes no caigan en esa trampa. Es una trampa donde los hombres lastimosamente caen y después no pueden salir, desesperados no pueden salir. Entonces están buscando otro prestamista más. Nosotros tenemos casos de hermanos que han pedido préstamo, no han podido cubrirlo, entonces pidieron a otro prestamista que le preste y no pudieron cubrir y pidieron a otro, y como 7, 8, 9 prestamistas. Es diríamos, un agujero tan grande que eso no se puede cerrar. Por eso usted olvídese de los prestamistas y decir: no, total, saco el prestamista y total después le pago por semana. Pero usted no puede pagar la primera semana, que aparte le cobran el 10%, la segunda semana le van a cobrar el 20% de interés, el interés. Y si no va pagando, le va sumando el interés y después se hace una deuda que es impagable. Por eso aprendamos, procuremos no meternos en esos problemas de préstamo, ni tampoco en salir de garante de otro, porque el garante significa que si la persona que está endeudada no puede pagar, el garante responde. Le está diciendo al prestamista: no te haga problema, ella no paga, yo voy a pagar. Eso lo hace alguien que tiene capacidad y poder para hacerlo. Puede hacerlo, él tiene la capacidad, entonces puede hacer eso. Pero pienso yo que ninguno de nosotros tenemos la capacidad para poder decir: no se haga problema, pago yo. ¿De dónde va a sacar? ¿De dónde vamos a sacar? Si bien nosotros dependemos del Señor y esperamos en Él, y Dios es fiel, porque no hace faltar lo que necesitamos a sus hijos. Pero si nosotros salimos de las reglas del Señor, la Biblia dice: no salgas por fiador, no salgas por fiador. Si nosotros salimos de las reglas del Señor y no consultamos o no averiguamos y no nos fijamos bien, después vienen los problemas. ¿Cómo se soluciona?
El prestamista, él es mayormente violento. ¿No pagás? Te hagas problema. De alguna manera yo me la voy a cobrar. El banco, por eso ellos dan préstamo. Si usted pone algo de por medio, que si usted no paga, ellos se quedan con eso que usted tiene y que lo puso como una garantía. Entonces se quedan con esa garantía, fuese lo que fuese. Pero el prestamista, no te haga problema, tomá, ¿cuánto necesitas? 200, 300, tomá, no hay problema, no hay problema. El problema viene después cuando no se puede pagar. Es como aquellos que tienen tarjeta de crédito y piensan que porque tienen tarjeta de crédito, entonces ellos pueden ir y sacar, comprar en todo lado, no hay problema, sin plata, compro sin plata. El problema no es comprar, el problema después es cómo pagarlo. Hay personas que así cuando cobran el dinero lo tienen que introducirlo en la cuenta que tiene porque tiene una cuenta que ni siquiera el sueldo que gana alcanzan a cubrir lo que gastaron mediante tarjeta. Por eso la tarjeta de crédito es una tarjeta que hay que saber manejarla. Los que conocen de esas cosas, ellos dicen así, para usar bien esa tarjeta, tiene que saber que usted a fin de mes va a contar con la plata esa que usted saca de lo que usted compra. Entonces, si usted cuenta con ese dinero a fin de mes, usted a fin de mes paga con esa plata y no hay problema. Pero si usted deja pasar y después dice, no, pago el mínimo, ¿el mínimo? ¿Sabe a dónde va a parar con el mínimo? Todas son trampas en medio de esta sociedad donde los hombres viven cayendo y viven cayendo y viven cayendo. Nosotros somos hijos de Dios y por eso es que el Señor a nosotros nos habla para que seamos entendidos y no caigamos en esas trampas y en esos lazos. Es como una vez un hermano dijo, no sé qué hacer, pastor, me va a buscar la Interpol, me va a buscar, porque resulta que empecé por Facebook a mandarme una foto con una chica y empecé a me mandó y de una forma y de otra y cada vez más descaradamente y yo también. Y resulta que ahora me mandaron de allá, del otra punta del país, diciéndome que me va a mandar la Interpol porque se abusó de su hija y le mandó fotos indebidas y su hija le mandó fotos. Entonces, todo es trampa del diablo, todo es trampa del diablo. Trampas en las cuales nosotros debemos evitarlas como hijos sabios, como hijos que entienden la voluntad del Señor. Por eso estas cosas nosotros las hablamos para que nosotros no caigamos en esas cosas y si alguno hubiese caído, bueno, tenga fe en Dios, clame a Dios, Dios es poderoso para hacer algo imprevisto que nosotros no imaginamos. Nosotros hablamos de una fe de milagros. Bueno, los milagros existen. La mano del Señor existe, así que veamos cómo sirvamos al Señor y consagrémonos, seamos hombres y mujeres consagrados para el Señor. Consagrados, ¿sabe qué consagrado? Que viven para el Señor, que les gustan las cosas que son del Señor, que quieren del Señor más. Entonces, hombres y mujeres que están consagrados para Dios y que sirven al Señor con alegría de corazón. Así que tenga cuidado, recuerde préstamos, recuerde no se debe tapar un agujero con otro préstamo y a su vez con otro préstamo, porque eso después ya no tiene salida y después vienen las consecuencias de estas personas violentas que actúan, de alguna forma se van a cobrar, así que lo presionan de tal manera que la persona entra en desesperación. Eso a usted no le tiene que pasar. Sea sabio y sea sabia y cuídese. Vamos a pasar el informe de la evangelización. Esta semana se ha estado evangelizando el grupo 1 del pastor Trejo. Salieron 3 hermanos, se evangelizaron 5 hogares. El grupo 3 salieron a predicar 4 hermanos, se evangelizaron 6 hogares, aceptaron 3 almas al Señor, del dirigente Esteban. El grupo 4 del dirigente Rafael salieron a predicar 4 hermanas, se evangelizaron 7 hogares. El grupo 5 del dirigente Pastor José salieron a predicar 2 hermanos,
se evangelizaron 6 hogares. El grupo 6 del dirigente Salvador salieron a predicar 2 hermanos, se evangelizaron 5 hogares y un alma aceptó al Señor. El grupo 7 del maestro Aníbal salieron a predicar 5 hermanos y se evangelizaron 12 hogares. En la semana en la feria de Barrio Rivadavia, fueron 3 hermanos, se repartieron 60 tratados. Y en la feria Las 50 de Ruta 200 fue una hermana y se repartió 25 tratados. Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas que llevan a cabo este trabajo, porque esto es lo que el Señor mandó. El Señor mandó esto, de que se predique y se lleve a cabo este trabajo de la evangelización. Amén. Ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Filipenses. Gloria al Señor. Libro de Filipenses, capítulo 3. Gloria a Dios. Hoy es un día especial para el mundo. Y para nosotros lo especial siempre es el Señor. Primero el Señor, después todo lo demás, pero primero es el Señor. Así debe ser en los que son llamados por el Señor. Filipenses capítulo 3, verso 12. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos y te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Gracias por esta salvación tan grande que has hecho en nuestras vidas. Gracias por implantar tu palabra en nuestro corazón, darnos esta fe que nos lleva a creer todo lo que tú dices. Nosotros lo creemos, tú lo hablas, lo dices y nosotros lo creemos, Señor, porque así actúa esta fe. Es una fe viva que nos lleva a comprobar que tu palabra es agradable y es perfecta. Mi Señor, muchas gracias porque esta es una operación tuya dentro de nuestro corazón, habiéndonos dado una muerte y un nuevo nacimiento en una vida nueva, una vida espiritual con la cual venimos nosotros y te servimos. Mi amado Señor, danos tu bendición en esta noche, abre la ventana de los cielos, caigan abundancia de gracia y de bendición sobre de tu pueblo, Señor. El poder de tu Espíritu entre en operación, haciendo cosas, Señor, cosas imposibles para los hombres, pero que son posible para ti. Abre las puertas de las bendiciones a tu pueblo, abre la ventana de los cielos y envía abundante gracia sobre de ellos. Mi amado Señor, en ti esperamos y confiamos. Confiamos en tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor, carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde él le habla y le dice cuál es la intención de él. Él descubrió algo, descubrió que el llamado de Dios que tenía en su corazón, el llamado de Cristo, tenía un fin y tenía un propósito. Por eso el apóstol Pablo, él dice, yo prosigo a la meta. Cuando usted lee este capítulo 3 va a encontrar que él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me tengo que extender a lo que está delante, porque él sabe que si se pone a mirar el pasado no va a poder avanzar. Entonces él mira hacia adelante y a la meta, es decir, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, él dice que su llamado, el llamado que tiene adentro, es un llamado del Señor, porque él dice, yo quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo me tomó, porque yo siento que mi vida está tomada por el Señor.
siento que el Señor me tiene asido, me tiene agarrado, me tiene en sus manos y yo siento que Él me está llevando. Entonces yo quiero alcanzar. Dios tiene un propósito conmigo y yo lo quiero alcanzar. Y en la medida que yo voy avanzando, voy a ir descubriendo el propósito de Dios que Él tiene en mi vida. Entonces el llamado de Dios es un llamado con propósito. ¿Y a quiénes llama el Señor? A los que antes conoció, a los que predestinó. Por eso el sentir de ellos es diferente del sentir del mundo y es diferente de aquel que es sencillamente salvo. Sencillamente salvo. Él no quiere relacionarse en ninguna obligación de la iglesia. Él no quiere tener algo que como que él diga, me siento atado a la iglesia. Él no quiere nada. Simplemente quiere creer en el Señor Jesús y nada más. Sin embargo, el sentir de Pablo era diferente a causa de su supremo llamamiento. Porque el que tiene un llamado de Dios, hay algo adentro que lo va llevando. Hay algo adentro que llega a decir, bueno, hoy no voy a ir a la iglesia, no, y empieza a cambiarse, hoy me voy a quedar, hoy es partido, me voy a quedar a ver el partido y se va cambiando, se pone la corbata, no, sí, y al final termina en la iglesia porque hay algo que lo trae. ¿Quién lo trajo a usted? Usted podría haberse quedado tranquilamente en su casa, pero está acá. Hay un partido que es importante para el mundo, es importante para esta sociedad. Pero usted no se olvide que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, no es que desechemos lo terrenal, lo actual, no. Pero nosotros tenemos que tener claro que si hay algo que nos va a sacar de este llamamiento supremo que tenemos, si hay algo que el diablo activó e hizo para frenarlo, nosotros tenemos que sobrepasar, sortear aquello que el diablo preparó y presentarnos delante del Señor. Por eso es que estamos reunidos en esta noche. Podríamos estar en la casa, pero no. Para nosotros es más importante el Señor que el fútbol. Es más importante el cumplir el ministerio que Dios nos dio que una cosa humana, terrenal, pasajera, porque va a ser esta noche y mañana ya se va a terminar toda la cuestión y el lunes se acabó. Pero lo que en esta noche usted está en la iglesia está escrito en los anales y en los libros de Dios, que en este día de tentación de muchos cristianos, usted estuvo alabando y glorificando y exaltando el nombre del Señor. Eso lleva gloria para Dios, lleva gloria. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo 3, él muestra cómo está corriendo la carrera, se muestra no como alguien muy espiritual, como alguien que alcanzó, dijo no que lo haya alcanzado, ni que yo ya sea perfecto, no, yo quiero seguir a la meta, es decir, alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Cristo me llamó con un propósito y yo lo tengo que saber, lo tengo que entender. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi llamamiento? Usted tiene que entender y buscar de Dios cuál es el propósito de Dios en su llamamiento. ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Por qué siento yo esto de estar en la iglesia? ¿Por qué yo no puedo quedarme en mi casa, sino que me siento atraído, me siento como llevado, me siento como ligado en el Espíritu de Dios y no puedo evitar el venir a la iglesia? ¿Por qué? Entonces usted entra en la búsqueda del Señor y vienen las revelaciones de cuál es el propósito de Dios para con su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Por eso Pablo, él decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir es tomar, recoger con la mano, prender. A ver si logro asir, a ver si yo puedo descubrir cuál es mi posición dentro del cuerpo del Señor. Si usted sabe que dentro del cuerpo del Señor Dios pone los miembros como Él quiere dentro del cuerpo, usted tiene que saber qué parte del cuerpo es. ¿Qué parte del cuerpo soy yo? ¿Dónde está? ¿Cuál es mi lugar? Por eso
Por eso, la necesidad que tenemos nosotros de tener una relación de comunión con el Señor, para que vayamos descubriendo cuál es el lugar de nosotros dentro de la congregación. A veces parecería ser que el hecho de estar en la iglesia parece como que no haga nada, simplemente estoy acá. Sí, hay miembros que están en la iglesia y están ahí, porque ese es su lugar hasta que Dios diga lo que va a hacer. Es el lugar donde usted tiene que estar, donde en la iglesia. En este momento el lugar no es la casa, el lugar es la iglesia. En este momento el lugar está como discípulo en la presencia del Señor, porque el Señor está en medio de la congregación preparándose para sentarse a la mesa del Señor, y cuando el Señor diga, este es mi cuerpo, usted tome y coma del cuerpo del Señor. Usted pueda integrarse en plenitud en el cuerpo de Cristo. Ha sido llamado como discípulo para participar de esta mesa gloriosa, o esta mesa gloriosa. A veces parecería ser como que no es nada la mesa del Señor, que no es nada. Para usted no será nada, pero para los que somos de la fe, esto es mucho para nosotros. Y no es de despreciar la mesa del Señor, no la despreciamos, la amamos. La amamos, en la mesa del Señor, lo que el Señor preparó para nosotros, y nosotros amamos al Señor, amamos a Dios y amamos todo lo que pertenece a esta vida que Él nos ha dado. Entonces el apóstol Pablo, él habla y él dice, yo prosigo a la meta, no me detengo. No es que no tengan problema, ustedes no piensen, total, no tiene problema. Usted piensa que el apóstol no tenía problema, pero sí que tenía problema. Hay hermanos que parece, no, ese hermano no tiene problema. Aquella hermana, usted piensa que no tiene problema, pero a usted no le gustaría estar en los zapatos de aquel o en el zapato de aquella, porque si estuviera 5 minutos en su zapato, querría volver a lo suyo. No, yo voy a mi zapato. Ah, ¿vio? Vio que no era tan fácil como parecía. Siempre no tiene problema, porque él no mostraba los problemas. Las cosas las llevaba al Señor, la presentaba delante de Dios, y él seguía su camino sirviendo a Dios conforme al supremo llamamiento que el Señor le había hecho. Nunca dejó el apóstol que las situaciones que lo rodeara lo frenara del trabajo que tenía que hacer. Nunca permitió que las opresiones del trabajo evangélico lo frene y a causa de la opresión que sentía volverse para atrás. Jamás. Por eso él confirma a los hermanos que son de fe y le dice, hermanos, ustedes recuerden, nosotros no somos de los que retroceden. Los tibios podrán retroceder, los fríos se volverán atrás, los llamados quedarán por el camino, pero los escogidos de Dios, los elegidos de Dios para alcanzar la imagen de su Hijo, esos no se vuelven atrás, esos van marchando y van a llegar al final de la carrera en el supremo llamamiento que Dios le ha hecho en sus vidas. Por eso es que para nosotros es de más valor las cosas de Dios que las cosas humanas, que las cosas terrenales. Es de más valor Dios que la familia, de más valor Dios que lo material, de más valor Dios que el oro, que la plata, de más valor Dios. Para nosotros está primero Dios, después vendrá lo demás, pero primero el Señor. Son unos amargados ustedes, no somos amargados. Después que estemos sirviendo al Señor vamos a regocijarnos y alegrarnos, pero amamos a Dios sobre todas las cosas. Le amamos y queremos servirle. Por eso el apóstol Pablo, él decía, yo prosigo, Cristo me ha asido, es decir, me ha tomado, me ha recogido con la mano, me ha prendido, estoy en la mano del Señor y yo quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo me tomó, porque si Cristo me tomó para algo es que me ha tomado. Usted fue tomado por el Señor y fue tomado para algo. Dios lo tomó para algo, la mano del Señor lo tomó para algo, no lo tomó para que sea inútil, como dice la Biblia, aún se hicieron inútiles, aquellos que no quisieron someterse bajo la voluntad de Dios, ellos mismos se hicieron inútiles. Dios no lo llamó para que usted sea inútil, sino que así como antes era un esclavo del pecado, ahora siendo siervo de la justicia, presente sus miembros a la justicia para la gloria y honra y alabanza de Dios. Las cosas han cambiado ahora. Usted no es el mismo que vino.
es otra persona, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se va abriendo los ojos del entendimiento y usted está descubriendo dónde está. ¿Dónde está? Dentro del cuerpo de Cristo. Bien, ¿usted está seguro? Sí, pastor, estoy seguro. Ahora, yo le pregunto, ¿sabe qué miembro es dentro del cuerpo? Y no sé todavía, no estoy muy seguro. Bueno, permanezca en el Señor, sirviendo al Señor delante de Dios y espere. Dios le va a revelar, si tiene comunión con el Señor, cuál es su función. No se desespere, yo no hago nada. Vengo a la iglesia a calentar asiento. No está calentando asiento. Dios está trabajando en su corazón y en su mente hasta que tenga la capacidad de llevar a cabo aquello para lo cual Dios lo llamó. Ahora no tiene la capacidad, por eso tiene que crecer. El hijo, mientras es niño, está sujeto bajo de mandato, porque es niño, no tiene la facultad hecha para hacer cosas, todavía no, es niño, tiene que crecer. Cuando crezca empezará a tener obligaciones, y cuando tenga obligaciones y vaya creciendo, se le va a ir dando más obligaciones y va a ir descubriendo las cosas poderosas que puede llegar a ser en el nombre maravilloso de Jesucristo. Mientras tanto tiene que permanecer en el Señor, permanecer en Él. ¿Y qué es lo que hago? Pablo dice así, ¿sabe lo que hago? Yo prosigo en el Evangelio por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Quiero descubrir cuál es el motivo, por qué Dios me eligió a mí. De nuestra familia, nosotros hemos sido 5 hermanos, padre, madre y 5 hermanos. Sin embargo, a mí me llamó el Señor. El más chico de todos, a mí me llamó. Ellos no, pero a mí Dios me llamó a mí. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Por qué me llamó a mí? Podría haber elegido a los otros, a los más grandes, a los más poderosos. ¿Por qué Dios eligió a David? Podría haber elegido a sus hermanos, hombres de guerra. Pero en David había otro sentir. Amaba a Dios y su amor a Dios lo llevó a enfrentarse a algo que todos los demás tenían temor y tenían miedo. Porque al amar a Dios, él decía, ¿quién es este gigante que viene a protestar contra las huestes de Israel? ¿Quién es este? Yo voy a ir y le voy a cortar la cabeza. El celo por las cosas de Dios y por el pueblo de Dios lo llevó a manifestar lo que había dentro de él. Fe en Dios, fe en Dios. Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros, de todos nosotros? Hay fe en Dios, la fe que Dios depositó dentro de nosotros, y ya vimos, la fe que es para creer todo lo que Dios dice, y vamos más profundo, una fe de que tiene poder de hacer sanidad, de hacer milagro, una fe gloriosa. Entonces el apóstol Pablo dice, y de hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 22, vamos a ver para qué Dios lo tomó al apóstol Pablo y cuál era el propósito de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 14, dice así. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Entonces nosotros miramos a Pablo, que era Saulo, y él habla de sí mismo y dice, fariseo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, iba mucho más adelante de mis iguales, lo que estábamos en el mismo lugar estudiando, yo iba mucho más adelante. Sin embargo, no conocía la voluntad de Dios, era un hombre religioso. No conocía la voluntad de Dios. Por eso el llamado de Dios fue justamente, dice, para que conozca cuál es la voluntad de Dios. Pensá que vos sabés cuál es la voluntad de Dios, pero Dios te va a revelar cuál es su voluntad para tu vida, cuál es el propósito de Dios para tu vida, qué es lo que quiere hacer Dios con tu vida, y que tu vida no te pertenece a vos, le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. Entonces dice Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca,
porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y has oído. Empezó su sentido a abrirse y a descubrir para qué Dios lo llamó. Para que conozca su voluntad, para que vea al justo, para que oiga la voz de su boca, las instrucciones que Dios le iba a dar, que el Señor le iba a dar, y para que sea testigo de Jesús a todos los hombres de lo que había visto y había oído. Esto lo dice en Hechos 22, 14. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15, mire lo que dice. Cuando Ananías se quejó, porque el Señor le mandó que vaya y vea a un hombre llamado Saulo que está orando. Entonces él dijo al Señor, pero Señor, nosotros estábamos todos contentos por la operación que hiciste en él, lo dejaste ciego, cayó en el camino, todo recontento, la iglesia, tu iglesia contenta por esa operación de milagro, y ahora tú me dices a mí que yo vaya a él y que le dé la vista. Si estábamos contentos que se la quitaste, que le dé la vista. Entonces dijo el Señor así, Hechos 9:15. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cómo, Señor? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y habrá dicho Ananías, ¿a los gentiles? Si nosotros no tenemos relación con los gentiles, ni nos acercamos a los gentiles. Aparte, usted cuando lee el libro de Mateo capítulo 10, versos 5 en adelante, ahí es donde Jesús manda a los discípulos que vayan a predicar. Le envió a los 12 y les dio instrucciones diciéndole, por el camino de gentiles no vayan. Y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que estaba cerrado? El evangelio a los gentiles. Y acá la revelación de Dios le dice para que vaya y para que sea testigo y vaya y hable de este evangelio, llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces parecía como que eso salía fuera de la razón. Claro que salía fuera de la razón del hombre natural, pero no de los planes de Dios. Nosotros estábamos en los planes de Dios. No somos judíos de nacionalidad. Somos gentiles, no judíos. No descendemos en nuestra naturaleza humana de Abraham. Pero nosotros estábamos en los pensamientos de Dios y nuestra salvación estaba en los pensamientos del Señor. Por eso el llamado que ha hecho Dios en nosotros es un supremo llamamiento, no tiene un llamamiento común, es un supremo llamamiento para que nosotros llevemos a cabo un trabajo y una obra para lo cual Dios nos llamó y nos mandó. Los primeros discípulos no pudieron entender esto. Cuando Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ellos en su mente, sí, vamos a ir a todas las sinagogas que están por todo el mundo y les vamos a predicar a todos los judíos que tienen que salvarse. Por eso cuando Ananías recibió esta palabra para darle al Señor, va a ser este hombre escogido, testigo a todos los hombres, y va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, era como que salió fuera de su mentalidad de religioso, como a todo. Por eso es que el Señor le tuvo que revelar a Pedro de que el Evangelio también iba a ir hacia los gentiles. Porque los apóstoles, todos reunidos, estaban de acuerdo. No hay que juntarse con los gentiles, como venimos haciendo, no hay que comer, ni estar con ellos, ni nada. Entonces estaban separados de los gentiles. Hasta que el apóstol Pedro tuvo una revelación, un lienzo que bajaba, animales inmundos que estaban ahí, animales inmundos, y una voz que le decía, Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, ¿cómo voy a matar y voy a comer? Son todos animales inmundos, sucios, me voy a contaminar. Y él le dijo, no llames tú común a lo que yo limpié. Y no lo decía por los animales, lo decía por los hombres que han sido lavados y limpiados por la sangre de Jesús. No lo llames común. Esa, no lo llames común. Ese, no lo llames común. No llames tú común
a lo que yo limpié. De los que el Señor limpió, ninguno es común o es inmundo. No hay uno solo que sea inmundo, porque todo ello con una sola ofrenda fueron hechos perfectos de una vez y para siempre. Todo ello. Entonces, cuando a Pedro se le abrió el sentido, entonces fue de vuelta, volvió después de dejar a Cornelio donde estaban los apóstoles y todos los apóstoles le reclamaron: ¿cómo fuiste a meterte en la casa de un hombre gentil? ¿Cómo es que fuiste a entrar allá, a contaminarte con esos gentiles? Y ahí el apóstol Pedro, él le explicó lo que había ocurrido, que era algo que salía fuera de la razón. No sé, un ángel le habló, me dijo que vaya, y a mí el Espíritu me dijo que vaya. Yo fui, cuando yo fui me dijo que le hable, y yo empecé a hablarle del Señor Jesús, pero sucedió algo extraordinario. Mientras yo le hablaba, de repente el Espíritu Santo descendió, lo llenó todo, a ellos como a nosotros en el Pentecostés. Empezaron a hablar en lengua, empezaron a glorificar a Dios. ¿Y qué voy a decir yo si eso es una obra de Dios fuera de la razón? Esos recibieron el Espíritu Santo, esos recibieron el Espíritu Santo. No llames tú común a lo que yo limpié, no llames tú común. Entonces la Biblia dice que después que escucharon esto, los apóstoles y los que estaban en Jerusalén glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, de manera que a los gentiles. Entonces, ¿quién fue el instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles? El apóstol Pablo. Eso salía fuera de la razón, pero así es Dios. Por eso no razonemos la palabra de Dios, aceptemos lo que el Espíritu nos viene iluminando, aclarando. No contendamos en contra de la palabra de Dios. Aceptemos lo que Dios nos manda y nos envía. Y los ojos de nuestro entendimiento se va a abrir para que entendamos y comprendamos cosas maravillosas y gloriosas. Pablo mismo, él lo dice en Gálatas 1, 11 y 12, que el evangelio que él recibió no es un evangelio aprendido de los hombres, es decir, él no fue a los apóstoles a aprender el evangelio, sino que él lo recibió por revelación de Jesucristo, las palabras que le hablaba. ¿Y por qué lo recibió? A causa de su supremo llamamiento. Usted tiene un supremo llamamiento. Es llamado por Dios. No tenga duda, Dios lo llamó. Es parte de la elección de Dios para llevar a cabo una obra y una tarea. No lo puso el hombre. Nadie puede poner a los miembros dentro del cuerpo, sino que Dios mismo pone los miembros dentro del cuerpo. Por eso es que usted se siente ligado con el Señor, ligado con las cosas de Dios, ligado con la iglesia. Y puede decir juntamente con Pablo: yo, ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén. Ligado en el Señor, voy a hacer todo lo que el Señor quiere que haga. Amén, hermano. Pongámonos en la mano del Señor y dejemos que nuestro amado Señor nos lleve en todas las cosas. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Cierre sus ojos. Recuerde que es un supremo llamamiento el suyo. Recuerde que Cristo lo ha sido, por eso se siente ligado por el Señor en las cosas espirituales, en el ministerio, en las cosas que pertenecen a esta vida. Recuerde que usted es un discípulo de Cristo, por eso en esta noche nos vamos a acercar a la mesa para participar de ella. Cierre sus ojos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por fortalecernos, por iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu elección, tu supremo llamamiento en nuestra vida que tiene fin y que tiene propósito. Ayúdanos a someternos bajo tu voluntad, que ninguno de nosotros nos hagamos inútiles, sino que en tus manos seamos útiles para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden dar gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor.